Hollywood nos miente. ¿Qué pasa si te digo que la historia del bebé satánico que crece para ser el anticristo es mentira? Me dirías que está en Apocalipsis, ¿cierto? ¿Y si puedo probarte que no? Esa historia que millones de personas creen conocer es en realidad una mezcla de Hollywood, leyendas medievales y muy poca Biblia. Cuando descubras de dónde salió, entenderás por qué este es uno de los mitos más exitosos del cristianismo moderno. Hollywood e incluso grandes cadenas de televisión como Discovery Channel han ganado millones de dólares alimentando esta idea. Pero antes de hablar de películas, hay un pequeño problema. La palabra anticristo no aparece una sola vez en Apocalipsis. Sí, escuchaste bien. Ni una sola vez. Te reto a comprobarlo por ti mismo. Entonces, ¿de dónde salió el famoso bebé satánico? Todo comenzó en 1968. La película El bebé de Rosemary, basada en la novela de Ira Levin, presentó la historia de una mujer manipulada por un culto satánico para dar a luz al supuesto hijo del diablo. 8 años después llegó la profecía. Su protagonista era Damien, un niño aparentemente normal, pero destinado a convertirse en el anticristo. Ese contraste entre la inocencia de un niño y la presencia del mal absoluto es uno de los recursos más poderosos del cine de terror. Por eso la idea funcionó tan bien. Hollywood vendió también esa historia que muchísimas personas terminaron creyendo que estaba en la Biblia, pero la película cometió varios errores, entre ellos el de Damien llevando el número 666. En Apocalipsis la marca nunca la lleva la bestia, lo llevan sus seguidores. Apocalipsis dice que la marca identifica a quienes adoran a la bestia, no a la bestia misma, pero este desliz de la película contribuyó a la confusión popular. Si la palabra no está en Apocalipsis, entonces, ¿de dónde viene la idea del anticristo? El término solo aparece en las cartas de Juan, y Juan no estaba hablando de un niño diabólico, ni siquiera de un gobernante mundial. Hablaba de falsos maestros que ya existían en su propia época. Eran personas que negaban que Jesucristo hubiera venido verdaderamente en carne. Influenciados por ideas que despreciaban el mundo material, consideraban imposible que el Hijo de Dios hubiera asumido una naturaleza humana real. Por eso Juan escribe que ahora han surgido muchos anticristos. Para Juan no había uno solo, y todos ellos compartían el mismo espíritu. El espíritu del anticristo, es decir, una influencia que ya estaba actuando desde el primer siglo. Hasta aquí ya sabemos algo. La idea del bebé anticristo no viene de Juan, pero entonces, ¿quién empezó a construir esta historia? 2 siglos después apareció Ireneo de León. Él fue el primero en identificar como una misma figura al anticristo de las cartas de Juan, la bestia del Apocalipsis y el hombre de iniquidad de las cartas de Pablo. Debido a las terribles persecuciones y herejías de su tiempo, Ireneo tomó a los 3 grandes villanos del Nuevo Testamento, los falsos maestros de Juan, el líder rebelde de Pablo y el imperio opresor de Apocalipsis, y asumió que todos eran manifestaciones de una misma fuerza satánica final. Básicamente, fusionó las 3 figuras en un solo supervillano y decidió simplemente llamarlo el Anticristo. Pero la historia todavía no estaba completa. En el año 954, un monje francés llamado Abso de Montirender escribió un tratado que marcaría la imaginación cristiana durante siglos. Para él, si Cristo tuvo un nacimiento extraordinario, el anticristo tendría uno falso. Si Cristo tuvo un ministerio, el anticristo tendría el suyo. Si Cristo murió y resucitó, el anticristo intentaría imitar incluso eso. Así nació la imagen del anticristo como una especie de Cristo invertido. Sin embargo, muchos teólogos medievales se hicieron una observación importante. Si Satanás no puede crear vida, entonces el anticristo no puede ser literalmente el hijo del diablo. Por eso concluyeron que, si alguna vez aparecía un personaje así, nacería como cualquier otro ser humano. Algunos incluso retomaron una antigua idea de Hipólito de Roma, según la cual este hombre vendría de la tribu de Dan, porque Génesis compara a Adán con una serpiente, y esa tribu no aparece entre las selladas por Dios en el Apocalipsis. Hasta aquí ya sabemos de dónde surgió el mito, pero todavía queda una pregunta. ¿Entonces la Biblia habla de un futuro gran líder maligno o no? La respuesta es sí, pero no como crees. Pablo hablaba del hombre de iniquidad, Apocalipsis habla de la bestia, y ambos describen a una figura con enorme poder e influencia satánica, pero siempre aparece como un hombre adulto, nunca como un bebé engendrado por el diablo. De hecho, si esta manifestación futura llegara a existir, lo más probable es que sea un ser humano completamente normal, y no alguien creado por Satanás. Sería alguien que libremente entregue su lealtad al mal, algo parecido a lo que ocurrió con Judas cuando Satanás entró en él, no porque
porque lo hubiera creado, sino porque Judas abrió su corazón hasta ese punto. Si algún día aparece un hombre de iniquidad definitivo, la Biblia apunta mucho más a eso que hacia un supuesto hijo biológico del diablo. Y ahora que sabemos de dónde surgió el mito, queda la pregunta más importante: ¿qué quiso enseñar Apocalipsis realmente? Apocalipsis no fue escrito para que juguemos a ser detectives intentando descubrir el nombre del próximo anticristo. Fue escrito para revelar cómo opera el mal. Apocalipsis presenta dos bestias. La primera representa el poder político que pretende ocupar el lugar de Dios. Para los primeros cristianos, ese poder era Roma y sus emperadores, representados en aquellas 7 cabezas y 7 cuernos. La segunda bestia, a la que Juan más adelante identifica como el falso profeta, representa el poder religioso e ideológico que lleva a las personas a rendir culto a ese sistema. Y aquí entra la famosa marca de la bestia. Durante décadas algunos dijeron que era un tatuaje imborrable, luego el código de barras, después un microchip. Pero para los primeros lectores del Apocalipsis, si te negabas a adorar al César, eras excluido de la vida económica y social. No podías comprar, no podías vender, porque el problema nunca fue una marca en la piel. El problema siempre fue a quién le rindes tu lealtad. Ahora bien, no me malentiendas. Esperar una manifestación futura y definitiva de un líder político con gran influencia satánica es una interpretación bíblicamente posible. Personalmente creo que el hombre de iniquidad llegará a manifestarse, pero Juan no escribió el Apocalipsis para que intentáramos ponerle nombre y fecha, mucho menos para escribir leyendas o películas de terror. Lo escribió de parte de Dios para enseñarnos a reconocer cualquier sistema que pretenda ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Porque Roma cayó, Nerón murió, pero la bestia sigue viva. Porque la bestia nunca fue solamente un hombre. Es el poder cuando pretende ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Es el imperio cuando exige adoración. Es el mismo misterio de iniquidad del que Pablo habla, actuando una y otra vez en la historia y también en el corazón humano cuando el hombre decide ocupar el trono de Dios. Por eso el mensaje central de Apocalipsis nunca fue el miedo, es la esperanza. Porque todos los imperios caen, toda injusticia termina y toda bestia tiene fecha de caducidad. Y el último capítulo de la historia no lo escribe una bestia, lo escribe el Cordero de Dios. Así que si después de leer Apocalipsis terminas con más miedo que esperanza, lo estás leyendo mal. Deja de permitir que Hollywood y el sistema de este mundo moldeen tu pensamiento. Tú puedes dejarte marcar por ese mismo sistema hoy. Todo depende de dónde está tu lealtad. Si te gustó este video y te ayudó a entender mejor este concepto, te invito a que reacciones, a que compartas el video con algún amigo, que dejes tu opinión en los comentarios o que lo guardes para enseñárselo a ese amigo que todavía cree que el diablo va a tener un hijo. Yo soy Beto y esto fue Teología Contextual. Si te dio miedo, ¿verdad? Mejor ponte a cuentas con Dios.